Comenzábamos escuchando a Roberto Parra Sandoval, por si usted no sabía, hermano de Violeta Parra, de Nicanor, de esa prodigiosa familia oriunda de la región de Ñuble. Y ya estamos con Mariana Muñoz, directora de Amores de Cantina. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. ¿Te gusta Roberto Parra? Sí, por supuesto. Claro que sí, pues Sí. dijimos algo afín a Amores de Cantina. Referente. Y me contó un pajarito que tú estudiaste en la Universidad de Chile, además. Absolutamente. ¿Cómo recuerdas esos tiempos de estudiante? Maravilloso, pues es siglo pasado, absoluto. Es la nostalgia pura. Claro, estudié actuación entre el año 95 y 99 ahí, ¿En compañía? en Morandé. En Morandé. Sí. Ah, claro. Está la Sí. sala Agustín Ciré. Exactamente. Y la Sergio Aguirre. Claro que sí. Y bueno, es muy interesante conversar sobre Amores de Cantina porque quiero que nos cuentes cómo fue esa conversación con Juan Radrigán que derivó en esta obra. Sí. Bueno, es una historia muy linda pero esto es mucho antes que hiciéramos Amores de Cantina. Conocí a Juan Radrigán recién egresada de la Escuela de Teatro, quise dirigir una obra. Me había conseguido unos fondos de un municipio y tenía que juntarme con él para que me diera los derechos, me autorizara. Le conté, creo que le dio un poco de ternura que esta persona como tan joven y entusiasta le estuviera convocando a una reunión justamente en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, en el Casino. Y me escribió un papel que decía, autorizo a Mariana Muñoz, con un lápiz verde, así un lápiz, un plumón, a dirigir Isabel Desterrada en Isabel, que era el texto, las veces que se le antoje. Firma Juan Radrigán con una letra enorme. Yo lo fotocopié y lo pegué en la escuela por todas partes porque íbamos a estrenar ahí. Qué lindo y qué honor. Sí. Yo lo tendré en un marquito, así como en mi museo personal. Sí. Pasa que no sé dónde está. Oh, No, qué tenemos que terrible. buscar ese documento Sí. histórico de Juan Radrigán, quien es Premio Nacional de Artes Escénicas. El año 2011 recibió también el Premio Altazor y distintas distinciones, un gran dramaturgo. Y quisiera conocer un poquito más cómo era Juan Radrigán, el autor de Amores de Cantina. Juan Radrigán era muy chistoso y muy cariñoso. Daba unos abrazos así muy, muy apretados, y risueños. Una persona de pensamiento muy crítico, pero al mismo tiempo muy como abierto a conversar aquello que ponía en crisis. Pero principalmente yo siento que era un buen amigo. Yo me juntaba con él, no sé, una vez al mes a tomar café y a conversar del teatro. Sí. Qué bien, Eso. qué inspirador. Sí, dirigí varias obras, he dirigido varias obras de él. Sí, es mi dramaturgo favorito. Genial. Yo recuerdo alguna vez conversando con Luis Barrales, que él también, bueno, estudió con Juan Radrigán, decía que él tenía la mirada visca, ¿no? Que siempre estaba mirando como no lo que todos veían y que desde ahí podía construir sus textos dramáticos. Sí, yo creo que era un poco pitonizo. Pitonizo. Sí, como que escribía cosas que años después ocurrían. Wow. Sí. Eso es toda una sensibilidad, ¿no? Tenía las antenitas bien, Sí. bien despiertas. Estamos conversando en el semáforo con Mariana Muñoz, directora de Amores de Cantina, una obra histórica para, bueno, en muchos sentidos, ¿no? Pero el Centro Cultural Gabriela Mistral tiene una especial relación con esta obra. Cuéntanos por qué. Sí, nosotros hicimos una lectura dramatizada en el contexto de la muestra de Dramaturgia Nacional del año 2010. Y ahí la vio Javier Ibacache y nos dijo, preséntame un proyecto. Él era el programador de GAM en ese momento y la presentamos y a GAM le gustó y nos dijeron, ok, nosotros somos productores de este proyecto. Y así fue, entonces hicimos todos los ensayos en GAM, tuvimos un presupuesto para poder realizarla porque de lectura dramatizada tuvo que pasar al montaje que actualmente es. Y siempre estuvimos ahí, era como nuestra casa, además teníamos la suerte de estar inaugurando este espacio que empezó a bullir así, y a ser un epicentro cultural en el país. Nosotros también tuvimos la oportunidad de hacerlo justo el año 2011, donde pasó todo lo del premio de Radrigán, y además eran las manifestaciones sociales del 2011 emblemáticas, las más grandes que habían ocurrido. Entonces nosotros hacíamos la obra y después salíamos y nos íbamos como a marchar. Y después eso yo siento que
que vino como a permearse en la obra, y cuando te digo pitonizo es porque Radrigán escribió acerca de eso meses antes. Wow. Sí, sí, porque él, bueno, era una obra y luego la reescribió porque era parte del proyecto de GAM. Como que él la volviera a revisar y cambió algunas partes. Y esas partes que cambió precisamente después hablaron de cosas que estuvimos viviendo ahí, que empezamos a vivir a lo largo del tiempo y hoy en día se viven más aún a la luz de lo que acaba de pasar en la historia reciente de Chile con el estallido, la reconstitución de la Constitución fallida, etcétera. Qué increíble, bueno, qué gran oportunidad tenemos de revisitar esta obra, el primer estreno y producción teatral GAM del 2011, que vuelve para celebrar los 15 años de este centro cultural. Se define como una exitosa tragicomedia musical escrita por Juan Radrigán, de la mano de su directora Mariana Muñoz, para contar una historia de amor, desamor y marginalidad, con María Izquierdo, Luis Dubó, Claudia Cabezas, Francisco Osa, entre otros. Y nos dice nuestra productora Tania que tenemos un video con música, así que vamos a escuchar un poquito. Hay mucha música en Amores de Cantina, Sí. ¿cierto? Nos deleitamos. De malquerencia anuncian los agoreros, las calles están desnudas como en noche de martirio. ¿A quién buscan los cuchillos por las calles de Santiago? Qué soberbias, qué fiereza han de juntar hombre con muerte. Qué soberbias, qué fiereza han de juntar hombre con muerte. Hombre con muerte, hombre con muerte. Escuchábamos aquí un extracto de Amores de Cantina y veíamos y escuchábamos también a María Izquierdo cantando, ¿no? Cuéntanos sobre el elenco. ¿Es prácticamente el mismo de la obra original? Siempre, es el mismo. ¡Qué Sí, suerte! hemos tenido a lo largo del tiempo algunos reemplazos, pero en general tratamos de velar que estemos las mismas personas desde el inicio. ¡Qué bien! Sí. Y mucha gente la vio hace 15 años y la va a volver a ver ahora, ¿no? Y eso es bien interesante, como, bueno, ¿cómo era yo hace 15 años? Sí. ¿En qué estábamos, no? En las marchas, contabas tú. Sí. Nosotros hacíamos un programa acá que se llamaba El Estudiantazo, con estudiantes de la mira. Universidad de Chile en el Justo. contexto de las movilizaciones por la educación. Sí. Así que muy interesante estos viajes en el tiempo. Y te quería preguntar por estos 8 personajes que se sitúan en una cantina sin tiempo ni lugar. Cuéntanos un poquito del ambiente de estos Amores de Cantina. Bueno, la historia cuenta de una serie de comensales que acuden todos los días o tal vez siempre han estado ahí, no pueden salir de una cantina que no tiene tiempo. Nosotros tratamos de definir que hay diferentes planos existenciales en la obra. Uno es que es como que viene de la muerte misma, otro que están en un tránsito y otro que es el presente, que van y vienen, pueden infiltrarse en la cantina. Y es una historia de amor entre el dueño del bar y su exmujer y un sicario que viene a un ajuste de cuentas ahí al bar y en el fondo es la única persona que viene desde el presente o desde el afuera de esa cantina. Pero se juntan siempre, día tras día, tal vez en una cosa como el Día de la Marmota, a hablar de sus éxitos y fracasos en el amor. Y en la medida que hablan de esto, esos temas que hablan empiezan a ser metáfora de otras cosas y de hablar de alguna manera de la historia del país o de cómo somos en Chile. Bueno, y acá hay una declaración de María Izquierdo que dice: está llamada a trascender porque tiene mucho que ver con los amores dolorosos que están muy arraigados en la cultura popular. Es una perlita muy chilena. Mira, Sí. que bien se complementa esta visión, ¿no?, que tenía la actriz y también la directora Mariana Muñoz de Amores de Cantina. Cuéntanos sobre el proceso de remontar esta obra, ¿no? ¿Qué les pasó en el elenco como con este hito, cuando GAM les invita nuevamente 15 años después a montar Amores de Cantina? Bueno, fue una suerte porque nosotros siempre tenemos la nostalgia de volver a hacerla, la obra se hace, tiene temporadas o nos vamos de viaje o la volvemos a hacer en diferentes municipios. Es bonito porque la obra tiene este componente tan popular que puede instalarse en diferentes partes y además tener una convocatoria de un público grande y transversal.
pero no habíamos tenido la oportunidad desde antes de la pandemia porque nos quedamos estancados en la pandemia, realmente, literalmente estancados en el Teatro C, donde tuvimos una pequeña temporada que era parte de una circulación que hacía GAM, pero nos quedamos con las cosas en el escenario. Y el rector de la Católica dijo, se cierra la universidad porque viene una pandemia atroz. Las cosas, escenografía, vestuario, instrumentos. Entonces teníamos esa sensación en el cuerpo, como que incluso que era como un poco simbólico de la misma historia, porque se quedó detenida ahí, hasta mucho tiempo después donde se pudo entrar a buscar algunas cosas. Entonces el retomar la obra tenía un componente nostálgico que siempre tenemos, porque claro, es una obra que ha durado 15 años en el tiempo, somos una familia, siempre queremos volver a hacerla, cada quien empieza a tener su vida, sus otros proyectos, pero mágicamente siempre podemos volver a juntarnos para poder hacer la obra y esta era la ocasión propicia porque era una conmemoración. La obra también tiene un componente grande de memoria, de la memoria del país, de las memorias propias, de nuestras historias personales, lo que nos ha pasado en este tiempo. Entonces, creo yo que es un ejercicio de hacer práctica o activar la memoria que siempre es necesario, pero en este contexto era tan pertinente, porque son 15 años de GAM, 15 años de Amores de Cantina, es un número. Claro. Es un gran número, sí. Y la pregunta que hace GAM es como, ¿y tú cómo eras a los 15, no? Que es una pregunta que a todos nos llega. ¿Tú cómo eras a los 15 años? Era una adolescente atormentada. Era muy tímida, muy diferente ahora. Wow, Sí. qué increíble, y bueno, estamos hablando de Amores de Cantina. Si usted recién se unió a nuestra sintonía, estamos conversando con la directora Mariana Muñoz y esta obra se estrena desde, está en el GAM, ¿cierto? Y tiene estreno esta semana. Perdón, desde el 23 de mayo. Sí, exacto. Y ahora tenemos 2 semanas más, pero jueves, viernes, sábado, domingo, así que hay harta oportunidad de poder verla. Hasta el 8 de junio. Exacto. Perfecto. Yo con los números a veces me confundo, se me dan vueltas. Te quería preguntar también, Mariana, a propósito de lo popular, del teatro, hablamos de grandes figuras de Juan Radrigán, pero te quería preguntar por tu relación con Andrés Pérez Araya. Bueno, nosotros hicimos, muchos de los que estamos ahí trabajamos con Andrés Pérez, tuvimos la suerte en el año 99, de ahí en adelante, hasta el triste momento de su muerte. Y entonces siempre traemos esa experiencia que fue tan rotunda, tan fuerte, que nos atravesó a todas las personas que pudimos trabajar con él. Y traté de hacer un elenco que tuviera que ver con esa historia. Entonces muchos del elenco son personas con las cuales yo coincidí en obras de Andrés Pérez o que trabajaron con él de alguna manera o que están de alguna manera relacionadas con ese universo. Entonces tengo la suerte de trabajar con Ivo Herrera, con el que compartí todos los montajes que hice con Andrés Pérez, con Iván Álvarez de Araya, ambos compañeros de curso míos, con Claudio Riveros, que también trabajó con Andrés Pérez. Con ellos tres hicimos La Negra Esther en sus diferentes remontajes. Fuimos parte del elenco reemplazante de los originales. Bueno, y está la Gran María Izquierdo, que es el elenco emblemático de La Negra Esther y otras obras que dirigió Andrés Pérez, tanto en el Teatro Callejero como después el Desquite y Proyecto. Entonces todos traemos esa experiencia arriba. Y está Emma Pinto también, que trabajó en La Pérgola de las Flores, dirigida por Andrés Pérez, y así. Y bueno, está también Claudio Cabeza, Francisco Osa, que no trabajaron con Andrés Pérez, no son la misma experiencia, pero de alguna manera su alma artística e interpretativa va de la mano con esa misma esencia. Qué increíble esa influencia, ¿no? De Andrés Sí, y Pérez. Luis Dubó también. Y Luis Dubó también. Puro un elenco, pero notable. Así que hay una gran oportunidad de encontrarse con ellos en el GAM, en Amores de Cantina, de jueves a domingo. Y las entradas están en gam.cl. Sí. No deje de comprarlas o las puede comprar ahí también en el Centro Cultural Gabriela Y luego, Mistral. porque está bien Quedan demanda, pocas hay harta entradas. demanda. Sí. Claro, tiene que apurarse. gam.cl, Amores de Cantina. Me parece muy interesante. Yo no he visto esta obra todavía, pronto la voy a ver. Pero el tema de la música, ¿no? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué tan escrito por Juan Radrigán venía el área musical o cómo se fue trabajando eso? Bueno, la obra se llama está titulado como una tragedia musical popular. Por lo tanto, era
era la determinante. Y yo ya tenía una relación con hacer teatro con música, bueno, heredada del trabajo con Andrés Pérez, con quien aprendí que yo cantaba. Entonces, o descubrí. Entonces lo que hicimos fue poner todo el énfasis en esa parte de la obra, a partir de que es un texto muy poético, bueno, todos los textos de Radrigán lo son, y resaltar desde esa poesía la música. Pero la obra también tenía pedazos que decía canta, el personaje canta, y está entera escrita en versos que riman, con una rima media suelta, no podríamos decir si es cuarteta, décima, es un poco aleatorio, pero sí tiene una intención de rima todo el tiempo, entonces tiene una música implícita. Y lo que nosotros hicimos fue componer canciones a partir de eso, pensando que en la cantina había un Burlitzer, por lo tanto todas las canciones tenían que ser más o menos diferentes, pero sí provenir de la cultura popular, como si pudiésemos ponerlo en un Burlitzer. Entonces de ahí que pudimos hacer rock and roll, cueca, balada, ranchera, tango, Sí. y así. Bueno, me acuerdo de Humberto Giannini, que fue profesor de la Universidad de Chile, que le hablaba que en los bares o en las cantinas uno cambiaba la forma de medir el tiempo. Entonces Claro. nos decían, nos conversamos 3 botellas de vino, no que conversamos 1 hora, ¿no? Exacto. ¿De qué forma uno entra en esta dimensión en la obra Amores de Cantina, ¿no? Porque el tiempo no está delimitado, ¿no? Eso es bien interesante aquí citando a Giannini. Claro, es una cantina que está detenida en el tiempo, que no hay, casi que no hay espacio ni tiempo, están como suspendidos. Está como, la obra está puesta como a 1,5 metros del suelo, siento yo como que los personajes están un poco ahí. Y claro, la dimensión del tiempo está también determinada por la profundidad de esa conversación. Es como que se meten en un túnel donde la historia pasa por unos caminos de una complejidad y sensibilidad que, bueno, me imagino que de ahí viene su trascendencia. Desde ahí está interpretada la historia y, bueno, los actores lo logran hacer porque así son. Claro. Y qué más universal que los amores y los desamores, ¿no? Que uno muchas veces ha conversado ahí junto a una copa de vino, por Exacto. ejemplo, ¿no? Sí. Hemos vaciado nuestros corazones. Así que nos toca a todos estos amores de cantina. Nos queda un minutito, Mariana, para que invites a la gente. ¿Por qué debieran ir al GAM a ver Amores de Cantina? Bueno, Amores de Cantina es una obra que se construye con el público. Entonces la invitación es a venir a hacer esta obra con nosotros, porque también van a ser comensales de esta cantina y van a poder pensar también en sus amores y desamores, en sus éxitos y triunfos en el amor, pero paradójicamente es una fiesta. Entonces es una fiesta que celebra el teatro, es una fiesta que celebra el poder encontrarnos, pero al mismo tiempo es una fiesta que celebra el poder pensar juntos, reflexionar juntos y sentir juntos acerca de los temas que pone en la mesa la obra. Qué lindo eso que pasa en el teatro también, ¿no? Todas Sí. estas personas compartiendo una energía, conectando con la historia. Claro, y esa es la invitación desde que el público entra a la sala donde van a escuchar música en vivo. Es una obra que uno no sabe si es un concierto o una obra de teatro, está todo medio mezclado. Tratamos de que la música tenga un diálogo recíproco con el teatro, que uno no sepa, porque la música, la vida es con música, por lo tanto no podemos evitar sentir que es lo mismo. O sea, ahora en esta conversación estamos haciendo música, entonces eso es lo que hacemos en Amores de Cantina. Qué lindo. Muchísimas gracias, Mariana Muñoz, directora de Amores de Cantina, que usted puede ver de jueves a domingo hasta el 8 de junio en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Las entradas disponibles en gam.cl antes que se agoten, ¿cierto? Quedan poquitas. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a seguir hablando de teatro después de una pausa musical. Vamos a invitar a Ángel Parra Trío y al tío Valentín Trujillo con esto que se llama Espérame.